En la rotativa del aire por RPP Confianza por todos los medios. Señores, la gran pregunta es, ¿cambiarán las rutinas de transporte tras esta emergencia sanitaria, tras el nuevo coronavirus? ¿Será posible ello? Hay costumbres buenas y malas, sobre todo las malas, muy arraigadas. Pero vamos a conversar con Patricia Lata, coordinadora técnica de Lima Cómo Vamos. ¿Cómo está, Patricia? Buenas tardes, gracias por atendernos. Tardes. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, a ver, ¿qué podemos proyectar para el futuro? Comentaba que hay una serie de costumbres muy arraigadas a nivel del tránsito, del transporte público y básicamente de parte de conductores por una parte, valga la redundancia, y de usuarios por el otro. En el tema de los usuarios, ¿cuánto nos costará adaptarnos a esto? Hemos visto imágenes, Patricia, inclusive en esta etapa de emergencia, en las cuales a los pasajeros no les importa que el micro esté lleno o la combi y solamente suben porque quieren llegar a su lugar de destino. Efectivamente, ¿no? Nosotros justamente en la intención de poder tener información sobre estos cambios por los que vamos a estar pasando, hemos trabajado una encuesta virtual que si bien no es representativa para toda la ciudad de Lima, sí hemos obtenido las respuestas de 1.315 personas de Lima y de Callao, lo que nos permite tener un escenario de cuáles van a ser estos posibles cambios, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos de parte de nuestros estudios, sabemos de que la mayor cantidad de personas se moviliza en transporte público, más del 70% para viajes solamente por trabajo y estudio, y ocurre esto que vemos, ¿no? De que un montón de personas tienen la necesidad de movilizarse en transporte público y considerando que ahora se ha reducido la flota, existen estas todavía limitaciones en el transporte y esta mayor necesidad de salir mucho más a la calle para tratar de recuperar los ingresos que nos han tenido en estas semanas. Hay esta demanda, ¿no? Y en esta encuesta que hemos trabajado hemos visto un cambio muy interesante, que ya se veía venir un poco, se olía, ya está implementando ciertas políticas al respecto, que es la migración de un porcentaje muy interesante. De hecho, el transporte público, que es el que tenía el mayor modo de uso, va a bajar y por el contrario, quien va a subir es el uso de la bicicleta. Tenemos desde el 32% de las personas que respondieron a nuestra encuesta que usaban transporte público, ahora pasará a usar bicicleta, y de los que usaban auto privado, que era el 28%, ahora de ese 28%, el 11% va a pasar a usar bicicleta como modo de transporte más o menos cotidiano para sus viajes, ¿no? También consideramos que no todas las personas van a salir. En ese caso, ¿no? Perdón, Patricia, estaríamos hablando del uso de bicicleta, pero en tramos no muy largos tampoco. Exactamente, no son solamente son para personas que tienen la capacidad de poder, en primer lugar, llegar a su destino en bicicleta, ¿no? Que también es un porcentaje reducido de la gran masa de limeños. Pero sí nos habla mucho de estos cambios del uso del espacio público y de cómo nos movilizamos en las vías que vamos a tener, y lo que estamos pasando incluso desde ya. Se conoce que en estos 5 días, solamente tenemos 5 días en los que se han levantado algunas de las limitaciones que tenían los autos privados en transitar, ¿no? Ahora se puede usar un poquito más. Solamente en estos 5 días tenemos 3 personas ciclistas que han fallecido y tenemos a un herido registrados. Pueden haber habido otros siniestros donde no ha habido un herido mayor, sino un atropello de bicicleta, alguna falla más material. Es que el problema, Patricia, también, perdón, es que no tenemos, diríamos, establecido a nivel macro de Lima metropolitana un sistema de ciclovías. Lo hay únicamente en determinados distritos, pero a nivel macro, digo yo, de la capital, no es así. Exactamente, no tenemos una carencia de un diseño adecuado de las ciclovías, tenemos una carencia de ciclovías en sí mismas y de una buena gestión tanto del transporte público que mejore en calidad, en cobertura y en accesibilidad, y también de una mejor gestión del tránsito, ¿no? Y esos son los principales retos en cómo nos moveremos ahora por los que vamos a pasar, ¿no? De hecho, y cuando hemos incidido en estas cifras, justamente porque queremos saber cómo van cambiando, vemos de que la bicicleta va a tomar mayor relevancia
Y justamente tenemos que evitar esas potenciales muertes y esos potenciales heridos que pueden haber si es que no mejoramos justamente la gestión de la movilidad de la ciudad, ¿no? Y hemos visto de que de las personas que potencialmente podrían usar la bicicleta, el 80% indica que su mayor miedo es ante choques con otros vehículos, ¿no? Que es justamente un reflejo de las cifras que hemos visto solamente en estos 5 días, ¿no? Es altísimo que ya tengamos 3 muertos en 5 días. Ahora, definitivamente va a haber menos gente en los vehículos de transporte público, que creo yo seguirá siendo el medio más dominante para el traslado de la gente. Hay un importante porcentaje de gente que va a usar bicicleta, pero creo que el dominante seguirá siendo el transporte público. Ahora, ante el hecho de que menos gente suba a los vehículos, ¿no? Ya no vas a ver vehículos llenos, ¿cuán difícil puede ser satisfacer justamente la demanda y tener la oferta necesaria de vehículos para ello? Efectivamente, ¿no? Y acá estamos hablando también de apostar por una reforma que ya se está haciendo, pero acelerarla y hacerlo en conjunto, una reforma del transporte adecuada, y eso implica invertir en el transporte público del país. Implica, muchas veces, mejorar y ampliar los subsidios que se dan al transporte público, porque ahorita justamente tenemos estos problemas de que no se puede costear los servicios de transporte público. Tenemos empresas que están queriendo pues hacer paros y demás, que en este momento lamentablemente todavía incrementaría la emergencia, pero porque no pueden costear justamente la reducción de la capacidad del transporte en sí mismo, ¿no? Pero es una necesidad para las personas, claro. Y sobre todo ahora que va a tenerse que reducir mucho más el aforo, necesitamos más buses, necesitamos buses que justamente no solamente provean seguridad en las vías mismas para llegar vivo a tu destino, sino de que también evitemos que sean focos de contagio, ¿no? Pero otra cifra interesante también que hemos obtenido, que nos parece relevante mencionar, porque va vinculado a esto también, es que hemos visto de que justamente al preguntar cómo van a cambiar las rutinas o cómo consideran de que van a cambiar sus rutinas antes de la cuarentena y post cuarentena, un 30% considera de que va a cambiar su rutina de movilidad totalmente, un 26% considera de que va a ser la misma que antes, pero el porcentaje es mucho más alto cuando preguntamos de los niveles de ingresos más altos. ¿Esto qué significa? Las personas que están ganando más son las que consideran de que van a regresar a esa rutina anterior que tenían de movilizarse, mientras que las personas con menores ingresos son las que tienen mayor incertidumbre de cómo se van a movilizar o que van a cambiar totalmente. Posiblemente van a tener que usar más la bicicleta porque no van a poder costear usar transporte público, o porque lo consideran mucho más inseguro, porque no van a poder pagar taxis, no van a poder hacer otros tipos de movilidad, ¿no? Mientras que las personas con mayores ingresos nos han respondido de que es más factible para ellas, en mayor porcentaje, retomar esa rutina que tenían antes, ¿no? Entonces, eso también muestra de que es necesario justamente invertir mucho más en la mejora del transporte público, en la mejora del diseño de las vías. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, ser más equitativo. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, los informales puedan invertir en la mejora de sus propios vehículos, ¿no? Adaptación de medidas de protección, de sanidad. Eso va a ser muy complicado también. Sí, y acá tenemos que recordar que invertir en la mejora del transporte y de la movilidad de las personas no es solamente enfocarse en el viaje en sí mismo, ¿no? En asegurarse de que el viaje de tu punto A al punto B sea adecuado, sea seguro, tenga las condiciones de sanidad necesarias, sino de que estamos hablando también de contribuir a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, porque finalmente uno se moviliza para ir a su centro de trabajo, para ir a buscar más ingresos, para ir a los centros de salud. Entonces acá estamos hablando de no solamente ver la movilidad como el transporte en sí mismo, sino como un mecanismo para poder resolver un poco esta pandemia que tenemos y los efectos que nos va a dejar como sociedad, ¿no? Muy bien, Patricia. Gracias por haber colaborado con RPP esta tarde. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Patricia Lata, coordinadora técnica de Lima, ¿cómo vamos? 2 de la tarde con 43 minutos.